Reanudamos, Pablo. Gracias. Continuando con el programa, vamos a tener la presencia de la doctora Nora Sobrevilla para que nos hable acerca de el tratamiento del cáncer de la próstata en etapa castración resistente. Como les mencionaba anteriormente, de los pacientes que llegan con enfermedad metastásica, el 85% son hormonosensibles de inicio, pero es cuestión de tiempo el desarrollo hacia la etapa castración resistente. Y en este campo ha habido un gran desarrollo de alternativas de tratamiento, aunque no hay una secuenciación que se establezca como una guía, tenemos muchos recursos para esta etapa. Y le vamos a dejar la palabra a la doctora Nora Sobrevilla para que nos amplíe la información acerca de esto. Doctora. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. Muchas gracias por invitarme a dar esta plática que creo que es muy interesante cómo se ha ido desarrollando justamente todo el tratamiento que tenemos en este momento en la actualidad para el cáncer de próstata resistente a la castración. Y bueno, creo que es importante ya en estos momentos tener una definición bien establecida de lo que es la resistencia a la castración. Entonces, aquí vemos una gráfica de la historia natural del cáncer de próstata en la que tenemos que tomar en cuenta cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad localizada y que puede tener una recurrencia bioquímica y que esta recurrencia bioquímica puede ser justamente sensible a la castración o puede ser resistente a la castración. Y esta resistencia a la castración puede ser de dos tipos, ya sea no metastásica o metastásica. Asimismo, obviamente, tenemos pacientes que tienen enfermedad metastásica desde el inicio y que es sensible a la castración y que posteriormente van a desarrollar resistencia a la castración y van a requerir de más tratamientos sistémicos. Aquí creo que el punto más importante es justamente definir la resistencia a la castración. No podemos dar o decidir cuál va a ser nuestra primera línea de tratamiento si no tenemos claro que para diagnosticar una resistencia a la castración tenemos que medir los niveles de antígeno prostático, que se tiene que confirmar su elevación en al menos 2 ocasiones, y además tenemos que tener niveles de testosterona. Entonces, esto es algo muy importante porque el escape bioquímico puede justamente deberse no a una resistencia a la castración, sino a una mala castración. Entonces hay que confirmar que la castración que estamos dándole al paciente es la correcta y si es así, entonces ya podemos decir que este paciente es resistente a la castración y podemos definir más apropiadamente cuál va a ser nuestra siguiente línea de tratamiento. Y afortunadamente en el 2022 tenemos ya muchísimas opciones de tratamiento para estos pacientes resistentes a la castración, que van desde la quimioterapia, que es lo primero que digamos que demostró un beneficio para estos pacientes, el docetaxel y muy posteriormente el cabazitaxel. Las terapias antiandrogénicas de nueva generación, que también son un caballito de batalla en este contexto de la enfermedad y que hay que recordar que es muy importante que las tenemos disponibles como la viraterona y la enzalutamida, pero se han introducido también muchas otras terapias que creo que es importante conocer, como por ejemplo los radiofármacos, ¿no? El radium 223, les voy a hablar un poquito más del lutecio PSMA en un momento, las terapias dirigidas como el olaparib e incluso la inmunoterapia, específicamente en este momento el pembrolizumab. Y por obvio de tiempo me voy a enfocar hacia las nuevas terapias. Sabemos y todos conocemos muy bien que tanto la quimioterapia como los antiandrogénicos de nueva generación son opciones para nuestros pacientes resistentes a la castración. Y creo que es importante al elegir la primera línea que tengamos en cuenta el contexto clínico, ¿no? Si el paciente es un paciente asintomático, si el paciente es un paciente que tiene síntomas o que tiene factores de mal pronóstico de la enfermedad, específicamente podríamos decir una velocidad de incremento del antígeno prostático específico acelerada, una DH elevada, una fosfatasa alcalina elevada,
anemia o enfermedad visceral, que son los principales factores que nos van a hablar de una enfermedad que es agresiva y que no va a bastar con un antiandrogénico de nueva generación. De esta manera, pues podemos ver que tanto los antiandrogénicos como la quimioterapia van a tener sus indicaciones que pueden ser más o menos específicas. Y esto es importante que lo valoremos al inicio con el paciente. Asimismo, evidentemente tenemos que tomar en cuenta algunos otros factores clínicos antes de iniciar los antiandrogénicos de nueva generación como abiraterona y enzalutamida, tomar en cuenta pues las comorbilidades de los pacientes, por ejemplo, para abiraterona, pues un paciente que tiene alguna insuficiencia hepática de algún tipo, diabetes mal controlada, alguna arritmia cardíaca, probablemente no será buen candidato a abiraterona. Y un paciente, por ejemplo, que tiene un deterioro neurocognitivo importante antes de iniciar la terapia, que tiene antecedente de crisis convulsivas, seguramente no será el mejor paciente para enzalutamida. Entonces, es bien importante caracterizar a nuestro paciente desde el inicio para poder darle el mejor tratamiento disponible para él en ese momento. ¿Qué pasa más allá de la primera línea después de que damos docetaxel, abiraterona, enzalutamida? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Obviamente hay estudios de aprobación para abiraterona y enzalutamida en una indicación post-docetaxel. Evidentemente también tenemos disponible cabazitaxel como segunda línea después de docetaxel. Tenemos dos estudios principales, el estudio TROPIC, que demostró beneficio de cabazitaxel sobre mitojantrón en pacientes con tratamiento post-docetaxel, y posteriormente el estudio de cabazitaxel a una dosis más baja de 20 miligramos contra la dosis original de 25 miligramos, un estudio de no inferioridad y que demostró que hubo un beneficio de cabazitaxel, bueno, más bien digamos que fue no inferior el tratamiento de cabazitaxel a 20 miligramos en comparación a 25 miligramos y que eso pues nos va a dar perdón, se movió todo esto, que nos va a dar una opción de tratamiento para una dosis menos tóxica de cabazitaxel en comparación de la dosis original de 25 miligramos para aquellos pacientes que no sean candidatos a esta. Por otro lado, dentro de los radiofármacos también ya lo hemos visto durante ya pues muchos años, el estudio ALSIMCA de Radium 223, que demostró un beneficio en supervivencia global en comparación con placebo en estos pacientes que habían sido tratados previamente con docetaxel. Solamente por obvio de tiempo, no podemos entrar mucho en esta cuestión de la secuenciación. Creo que en este momento la secuenciación se ha vuelto pues muy complicada justamente porque tenemos muchas opciones de tratamiento. Sin embargo, sí me gustaría plantear algunas consideraciones sobre la misma y bueno, creo que algo bien importante es aclarar que se ha demostrado ya en múltiples ocasiones que abiraterona y enzalutamida tienen una resistencia cruzada e incluso existen estudios, ensayos clínicos prospectivos que han comparado digamos que han visto cuál es el resultado de los pacientes que son secuenciados con abiraterona y enzalutamida de inmediato, y realmente las supervivencias libres de progresión, las supervivencias globales, cuando hacemos esta estrategia de secuenciación son muy pobres, son alrededor de 2 meses. Por otro lado, pues ya tenemos además estudios clínicos fase 3 que han justamente comparado abiraterona y enzalutamida contra algún otro brazo, como por ejemplo cabazitaxel, el estudio CARD, creo que es el estudio más, digamos que el primero que demostró esto, en el que podemos ver que secuenciar después de abiraterona o enzalutamida una tercera línea como cabazitaxel es mejor que dar una secuencia abiraterona o enzalutamida. Y esto pues al final lo que nos indica es que lo ideal no es hacer este tipo de secuencias, que si tenemos disponible alguna otra terapia que podamos poner, digamos, entre abiraterona y enzalutamida, seguramente va a ser mucho mejor para el paciente que si tratamos de secuenciar abiraterona y enzalutamida de manera seguida, ¿no? Subsecuente. Entrando un poquito a las nuevas terapias, creo que voy a empezar con los radiofármacos. Este es
un radiofármaco que tuvimos acceso aquí en el instituto durante un tiempo relativamente prolongado, por lo menos seguramente habrán sido unos 2 o 3 años. Hay bastante experiencia con este radiofármaco y creo que en general fue bueno, que es el lutecio PSMA 617. Este lutecio, pues, justamente es un radionúclido, es un alfa emisor que va unido a esta molécula y que va dirigido específicamente hacia el receptor de PSMA que está expresado en la célula de cáncer de próstata. Hubo un estudio, fase 2, que demostró bastante beneficio. Sin embargo, el año pasado salieron los resultados de este otro estudio, el estudio Vision, que es un ensayo clínico fase 3, que justamente incluyó pacientes que hubieran sido previamente tratados con quimioterapia y con al menos una terapia antiandrogénica y eran aleatorizados a recibir ya fuera lutecio, PSMA, más el estándar de tratamiento o el estándar de tratamiento. ¿A qué le llamaban estos investigadores el estándar de tratamiento? Bueno, pues la realidad es que al final terminaron excluyendo quimioterapia, inmunoterapia, radium o alguna droga de investigación y probablemente la mayor parte de estos pacientes fueron tratados con abiraterona y enzalutamida. Esto es importante porque nuevamente volvemos a esta parte de la secuenciación de dar un antiandrogénico de nueva generación, seguido de otro antiandrogénico de nueva generación. Y los pacientes que eran tratados con lutecio PSMA podían recibir la combinación de estándar de tratamiento, es decir, abiraterona o enzalutamida en combinación con lutecio PSMA. El estudio fue positivo para uno de sus objetivos primarios, que fue la supervivencia global. Podemos ver aquí cómo la separación de las curvas es muy, muy evidente, una mediana de 15.3 meses para los pacientes tratados con lutecio en comparación con aquellos tratados con el estándar de tratamiento, una reducción del riesgo de muerte de alrededor del 40% y una P bastante significativa. Hubo, obviamente, beneficio en muchos otros objetivos secundarios que se planteó el estudio, entre ellos la supervivencia libre de progresión radiológica con una reducción del riesgo del 60% y el tiempo al primer evento esquelético, que fue una reducción de alrededor del 50%. Las tasas de respuesta también fueron mucho mayores con lutecio PSMA del 50% en comparación con 3.1% para el estándar de tratamiento e incluso se lograron respuestas completas radiológicas hasta en el 9.2% de los pacientes. Importante también que en comparación con Radium 223, estos estudios podían o permitían que los pacientes pudieran tener enfermedad ganglionar y enfermedad visceral, lo cual no podemos hacer con Radium 223, ya que esta es una terapia que va dirigida específicamente al hueso. Evidentemente, los eventos adversos son mayores para los pacientes tratados con lutecio en comparación con el estándar de tratamiento. Hasta 85.3% de los pacientes tuvieron algún evento adverso y eventos adversos grado 3 a 5 se presentaron hasta en el 28% de los pacientes. Hay que ser cuidadosos con este tipo de tratamientos porque generalmente los eventos adversos hematológicos pueden estar presentes, en especial la anemia se puede presentar hasta en el 13% de los pacientes hasta en el 31%, perdón, de los pacientes que son tratados con lutecio PSMA y la trombocitopenia hasta en 17% de los pacientes que son tratados con PSMA. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta cuando se den este tipo de fármacos, hay que estar muy pendiente de la toxicidad hematológica, sobre todo en pacientes que son muy pretratados, ya que lutecio, en general el fármaco, sobre todo en neoplasias gastrointestinales, que es en donde se tuvo experiencia un poquito más amplia antes que en próstata, se han llegado incluso a reportar anemias aplásicas y leucemias. Entonces es muy importante la elección del paciente y evidentemente también el seguimiento. Por otro lado, bueno, tomar en cuenta que el cáncer de próstata, conforme vamos tratándolo cada vez más, empieza a modificar su composición genómica. Es importante que si bien el cáncer de próstata, cuando es localizado, tiene ciertas
mutaciones, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos dando tratamiento, vamos modificando estas mutaciones, estas alteraciones genómicas, de manera que seguramente las metástasis tendrán unas alteraciones genómicas distintas y de estas mismas metástasis puede haber alteraciones genómicas que se siembren en otros sitios. Entonces vamos a tener al final una enfermedad que es verdaderamente heterogénea. En este sentido, pues se han identificado alteraciones genómicas en cáncer de próstata resistente a la castración. En la mayor parte de ellas, pues vamos a tener las alteraciones del receptor de andrógenos, pero hasta en el 33% vamos a tener alteraciones de los genes de reparación homóloga y también vamos a tener algunas otras alteraciones que pueden ser dirigibles en el sentido que podemos encontrar fármacos que están disponibles en este momento como las pérdidas de PETEN. Creo que algo muy importante y que nos lleva justamente a esta parte de las alteraciones de los genes de reparación homóloga es justamente el olaparib y otros inhibidores de PARP. Tenemos múltiples genes de reparación alterados en cáncer de próstata. Evidentemente, el más común es el BRCA2, pero hay que tomar en cuenta que BRCA2 no es el único gen de este tipo, sino que existe una lista bastante importante de genes que pueden estar alterados. En este sentido, se hizo justamente este estudio Profound. El estudio Profound es un estudio fase 2, en realidad, que dividió a los pacientes en una cohorte A y una cohorte B. La cohorte A eran pacientes que tenían específicamente mutaciones en BRCA1, BRCA2 o ATM, y la cohorte B eran pacientes que tenían alteraciones en otros genes de reparación que no fueran estos tres anteriores. Ambos brazos eran aleatorizados, ya fuera a recibir olaparib o la elección del médico. El objetivo primario fue la supervivencia libre de recurrencia solamente en la cohorte A y esta fue alcanzada. Como pueden ver, los pacientes tratados con olaparib tienen una mediana de supervivencia prácticamente del doble en comparación con aquellos pacientes tratados con el estándar de tratamiento, y esto también es cierto para la supervivencia global, en donde vemos que hay una disminución del riesgo, pues prácticamente del 35% para aquellos pacientes tratados con olaparib en comparación con aquellos pacientes tratados con el estándar de tratamiento. Para la cohorte B, desafortunadamente no es el mismo resultado. Definitivamente, aunque parece haber una tendencia hacia un beneficio para los pacientes tratados con olaparib, esto no fue estadísticamente significativo. Y es que de acuerdo a la alteración genómica podemos tener diferentes resultados. Como habíamos comentado, pues BRCA2 es digamos que la mutación más frecuente en estos genes y definitivamente olaparib en un paciente que tiene una alteración de BRCA2 va a ser muy efectivo, como pueden ver en la tabla. Sin embargo, tenemos algunos otros alteraciones genómicas que no son necesariamente en genes infrecuentes en los que puede ser que no tengamos tantos beneficios. Por ejemplo, en ATM podemos ver que hubo una N relativamente alta de pacientes incluidos y prácticamente la diferencia en cuanto a supervivencia libre de progresión radiológica para olaparib y para el estándar de tratamiento es la misma. Hay que tomar con precaución, evidentemente, las mutaciones en otros genes como CHEK2, RAD61B, en el cual podemos ver que aparentemente hay un beneficio importante de olaparib. Sin embargo, la cantidad de pacientes en estos brazos es muy pequeña y no podemos hacer una conclusión pues real, ¿no?, de lo que pasa en estos pacientes, y en este sentido pues hay que tener precaución al utilizar este tipo de medicamentos para estos pacientes. Evidentemente, también hay más toxicidad para los pacientes tratados con olaparib en comparación con los pacientes tratados con el estándar de tratamiento. Podemos ver que hasta el 50% de los pacientes tratados con olaparib pueden desarrollar alguna toxicidad grado 3-4, entre la que la más frecuente pues es justamente la anemia, y en este sentido pues también es importante la elección del tratamiento. No puede ser un paciente que esté
muy, que esté, que tenga toxicidades pues crónicas o que esté muy multitratado por un lado, y por otro lado pues hay que hacer un seguimiento muy estrecho de los pacientes para asegurarnos que no vamos a tener un evento adverso grave. Hay otros inhibidores PARP-I que están en desarrollo en este momento, como rucaparib y niraparib. Sin embargo, aún está pendiente ver cuáles son sus resultados finales. Otro mecanismo, creo que importante, justamente son las vías inmunológicas. Tenemos ahora mucha en boga, pues, el desarrollo de la inmunoterapia, específicamente de los anticuerpos anti-PD1, anti-CTLA4. En este sentido, hay varios mecanismos por los cuales se pueden, digamos que, llegar a la célula del cáncer de próstata. Y una de ellas, pues, justamente es la inestabilidad microsatelital. Recordar que el cáncer de próstata, pues, no es el tumor que tenga más frecuentemente inestabilidad microsatelital. Sin embargo, en aquellos pacientes que la tienen, es importante que las tasas de respuesta son profundas, son como muy similares a todos los pacientes, independientemente del tumor, que tienen inestabilidad microsatelital, y definitivamente en este tipo de pacientes hay que utilizar este tipo de medicamentos. Este es digamos que otros contextos de la enfermedad en los que se está tratando de probar que la inmunoterapia podría tener algún papel en cáncer de próstata. Este es el ejemplo del Keynote 199 de pembrolizumab, que tiene 3 brazos distintos: pacientes post-docetaxel, pacientes pre-docetaxel con progresión en salutamida, y aunque parece haber ahí algún beneficio, la realidad es que el beneficio que se está obteniendo con pembrolizumab quizá no sea el más deseable en comparación con otras terapias que tenemos en desarrollo. Sin embargo, bueno, hay muchísimos estudios que se están desarrollando en este momento de inmunoterapia con muchos tipos de combinaciones, incluyendo con quimioterapia y, por ejemplo, con terapias específicas como olaparib o cabozantinib. Y la pregunta es, bueno, ¿son estas terapias un nuevo estándar de tratamiento? Yo creo que para todas las que les acabo de presentar, sí. Sin embargo, tienen sus limitaciones. Por ejemplo, para lutecio PSMA, pues evidentemente hay que tomar en cuenta el acceso al radiofármaco. No está disponible en todos lados. Para saber si tu paciente es candidato al radiofármaco, necesitas necesariamente un PET PSMA, y esto creo que lo va a limitar, y es una discusión que se está teniendo a nivel mundial, porque lo va a limitar evidentemente solamente a centros que tengan este tipo de infraestructura para tener este tipo de radiofármacos. En cuanto a los inhibidores de PARP, sí, también creo que son un nuevo estándar de tratamiento, sobre todo en pacientes muy específicos, como les comentaba, con alteraciones de BRCA2. Sin embargo, creo que desafortunadamente tenemos un número de pacientes que sabemos que es corta, ¿no? Es baja, y esto, bueno, pues nos impide saber exactamente qué otros genes pueden ser o pueden beneficiarse de este tipo de tratamientos como los inhibidores PARP, y esto pues desafortunadamente nos deja un poco a ciegas. Y en cuanto a la inmunoterapia, creo que también es un estándar de tratamiento, pero en una población muy, muy limitada, específicamente para pacientes con inestabilidad microsatelital por el momento, y tenemos que esperar todavía un tiempo para saber si hay algún otro tipo de algún otro tipo de paciente o algún otro tipo de combinación que pueda realmente beneficiar a estos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Y en estos pues, últimos 5 minutos que me quedan, creo que es muy importante también hablar de la enfermedad no metastásica. Básicamente es justamente estos pacientes que tienen una recurrencia bioquímica que vienen de un bloqueo androgénico por una enfermedad localizada y que progresan sobre ese bloqueo androgénico. Justamente lo mismo, hay que comprobar que estos pacientes estaban bien bloqueados. Y otra cosa muy importante es que hay que hacer estudios de extensión, hay que hacer por lo menos una tomografía y un gamagrama óseo en donde podamos observar que no hay enfermedad metastásica. La enfermedad de Mesero pues es una entidad completamente distinta y se requiere pues muchísimo más tiempo para hablar de ella,
Pero creo que nada más para poner puntos muy, muy específicos, algo bien importante es el tiempo de duplicación del antígeno prostático específico, que es un factor pronóstico de metástasis o de muerte. No es un cálculo que podamos hacer nada más así en un minuto con una calculadora de mano, ¿no? De las antiguas. Sí es necesario tener una herramienta, pero son herramientas muy accesibles que están en internet y hay que tener, pues, por lo menos unos 3 o 4 antígenos prostáticos específicos en el último año para que esto sea una medición objetiva. Y la realidad es que este tiempo de doblaje del antígeno prostático es un factor pronóstico bien fuerte. Entre más corto sea el tiempo de doblaje, peor pronóstico va a tener el paciente, tanto en supervivencia libre de metástasis como en mortalidad por cáncer de próstata específico y de mortalidad asociado a todas las causas. Entonces, definitivamente esta era una población en la que había mucha necesidad y afortunadamente, pues ya tenemos muchas opciones de tratamiento en los últimos años, tanto enzalutamida como apalutamida, como darolutamida, han desarrollado estudios clínicos fase 3 para estos pacientes con un alto riesgo de enfermedad metastásica, que es justamente un tiempo de doblaje de antígeno prostático específico menor de 10 meses. Y estos estudios, todos ellos, han demostrado un beneficio en supervivencia libre de metástasis, pero además ya todos ellos también han demostrado un beneficio en supervivencia global en este tipo de pacientes, por lo cual evidentemente este es un nuevo estándar de tratamiento para estos pacientes con enfermedad no metastásica de alto riesgo. Y aquí el gran problema al que nos enfrentamos nuevamente es cómo vamos a elegir entre estos 3 fármacos. La realidad es que, aunque el mecanismo de acción es muy similar, sí hay algunas diferencias muy, muy sutiles, pero definitivamente a donde nos están arrojando, pues es hacia evaluar las características clínicas de los pacientes para saber exactamente qué es lo que vamos a utilizar en cada uno de ellos. Específicamente, y como les comentaba al inicio, creo que es bien importante esta cuestión de las alteraciones neurocognitivas, de los antecedentes de caídas, los antecedentes de fracturas, las enfermedades cardiovasculares y evidentemente los medicamentos que tenemos, sabemos que son pacientes en su mayoría añosos, ¿no? Y que van a estar con polifarmacia al momento en el que iniciemos un tratamiento. Como les comentaba, pues los eventos adversos son completamente distintos para cada uno de los medicamentos. Quizá el que parece tener un perfil de seguridad un poquito menos agresivo es la dorolutamida, justamente, que en general tiene menos fatiga, menos pérdida de peso, menos caídas y menos hipertensión en comparación con enzalutamida y apalutamida. Y como les comentaba, algo que generalmente no tomamos en cuenta en la clínica y que siempre debemos de preguntar al paciente son justamente qué fármacos está tomando en el momento en el que empieza el tratamiento. Recordar que cualquiera de estos medicamentos, tanto apalutamida como enzalutamida como darolutamida, van a tener un metabolismo a través del sistema del citocromo. Entonces tenemos que ver qué medicamentos está tomando nuestro paciente de manera que identifiquemos qué interacciones potencialmente puede tener el paciente y que evidentemente elijamos un fármaco que que no vaya a deteriorar más la calidad de vida de nuestro paciente. En resumen, pues el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico con un doblaje de antígeno prostático menor de 10 meses va a conferir un mal pronóstico y se va a asociar a un desarrollo rápido de la enfermedad metastásica a distancia. Tenemos ya 3 medicamentos en este momento para este contexto de la enfermedad que han demostrado beneficio en supervivencia libre de metástasis y en supervivencia global. Sin embargo, pues, ¿cuál es el mejor medicamento para qué paciente? Eso no tenemos la respuesta. Creo que mucho va a ser de acuerdo pues, a la preferencia del médico, su experiencia previamente con medicamentos
previos, por ejemplo, con ensalutamida, hay gente que tiene mucha experiencia, la toxicidad y evidentemente el costo-beneficio. Muchas gracias. Ahorita. Muchas gracias, doctora Sobrevilla. Si hay alguna consideración por parte del público conectado. En la actualidad, el tratamiento del cáncer metastásico de la próstata, castración resistente, cada vez se habla menos de análogos y de antiandrógenos. Sin embargo, tienen un papel. Y ahora las guías de 2022 de NCCN vuelven a mencionar incluso las drogas vintage, ketoconazol básicamente. ¿Qué papel juegan ahora, sobre todo en la etapa en la que estamos, en donde la disponibilidad de las drogas no es así tan fácil como era hace algunos años? ¿Cuáles son las recomendaciones de cambiar o no por un antiandrogénico no esteroideo convencional antes de llegar a los super antiandrogénicos o a la inmunoterapia o la terapia dirigida al hueso? Sí, creo que esa es una pregunta muy importante, sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Como usted mencionaba que pues desafortunadamente no va a haber disponibilidad de este tipo de tratamientos en todos los hospitales ni para todos los pacientes. Creo que el bloqueo androgénico, en especial con análogos o con antagonistas, pues es sumamente importante y hasta este momento la recomendación es continuarlo a lo largo de toda la enfermedad resistente a la castración. Y esto es justamente porque, como les comentaba, la enfermedad metastásica resistente a la castración es una enfermedad policlonal. Tenemos que asumir que siempre va a haber una proporción, es una proporción de clonas que van a ser sensibles a este tipo de medicamentos y en este sentido, pues nunca se puede suspender un bloqueo androgénico. Siempre tiene que estar ahí acompañando al resto de los tratamientos, independientemente de cuál sea. Quizás hay algunos datos, por ejemplo, de antiandrogénicos justamente de nueva generación, sin bloqueo androgénico. Sin embargo, esto no es, la evidencia todavía es débil. No podemos saber si realmente dar un antiandrógeno de nueva generación es suficiente sin dar el bloqueo androgénico. Y en general, pues yo no recomendaría utilizar esta estrategia, ¿no? Yo en mis pacientes siempre continúo el bloqueo androgénico, aunque les esté dando ensalutamida y abiraterona. Con respecto a estas estrategias vintage, bicalutamida, ketoconazol, creo que quizás en algunos pacientes que tienen, digamos que bajo riesgo, ¿no? de progresión, que el antígeno no está doblándose rápidamente, que no tienen enfermedad visceral, que tienen enfermedad de bajo volumen. Quizás en estos pacientes que no tenemos disponibilidad de una terapia antiandrogénica de nueva generación, quizás no sea descabellado darlo, pero siempre es importante evaluar justamente el estado de la enfermedad del paciente. Si es un paciente, como comentaba, que pues tiene factores de mal pronóstico, tiene anemia, tiene enfermedad visceral, tiene una enfermedad ósea muy extendida, fosfatasa alcalina elevada, DHL elevada, pues definitivamente estos pacientes no son candidatos a una terapia vintage, al igual que no son candidatos a un antiandrogénico de nueva generación tampoco, ¿no? Creo que eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, o sea, si no tenemos acceso a una terapia, un antiandrogénico de nueva generación y lo tenemos hacia bicalutamida o ketoconazol, pues quizás no es algo descabellado utilizarlo, ¿no? Sí, gracias. Del Departamento de Oncología Médica del INCAN, ¿cuál sería la secuenciación recomendada para un paciente castración resistente metastásico de bajo o de alto volumen
y de un paciente castración resistente no metastásico. ¿Qué le damos nosotros? ¿Qué recomendaríamos para el país? Para un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico o no metastásico. Uno y otro, metastásico y el no metastásico. Ok. Sí, creo que la secuenciación se ha vuelto complicada, sobre todo por lo que se comentaba de las opciones disponibles para enfermedad metastásica sensible a la castración, ¿no? Específicamente, pues ahorita ya para esta etapa de la enfermedad tenemos quimioterapia, tenemos antiandrogénicos de última generación, enzalutamida, abiraterona, apalutamida, todos estos aprobados para este tipo de pacientes, y esto en la enfermedad resistente a la castración pues hace mucho más difícil la elección, ¿no?, de tu primera línea cuando ya hay resistencia a la castración. Creo que ahí va a depender justamente de qué es lo que utilizaste en enfermedad. Si el paciente viene de enfermedad metastásica sensible a la castración, ¿qué fue lo que se utilizó en el contexto de enfermedad sensible a la castración? Si utilizaste quimioterapia, docetaxel, creo que definitivamente recomendaría utilizar un antiandrógeno de nueva generación. Si viene el paciente de un antiandrógeno de nueva generación, pues probablemente la mejor opción en ese momento sea docetaxel, ¿no? La quimioterapia yo creo que va a ser la mejor opción en ese momento. Definitivamente yo no utilizaría, por ejemplo, apalutamida seguido de enzalutamida, ¿no? O apalutamida seguido de abiraterona. Creo que en este momento tenemos pues evidencia de que esas no son las mejores secuencias y que las secuencias en las que utilizamos primero una terapia oral seguido de una quimioterapia y después alguna otra terapia, pues de preferencia no de antiandrógenos de nueva generación es la mejor. Claro que en México, pues esto va a ser complicado. En nuestro instituto, por ejemplo, pues todos los pacientes sensibles a la castración van a estar tratados con quimioterapia y afortunadamente ahorita tenemos mucho mayor acceso a antiandrogénicos de nueva generación que nos permiten utilizarlos como primera línea de resistencia a la castración. Sin embargo, sí tuvimos mucho tiempo un desabasto de este tipo de medicamentos y en muchos de estos pacientes utilizábamos la reintroducción de docetaxel, incluso, sobre todo en pacientes que habían tenido un periodo largo o una buena respuesta al docetaxel en sensible a la castración, o un periodo largo, ¿no?, entre que se utilizó el docetaxel, los 6 ciclos como está indicado en sensible a la castración, y el paciente desarrolló resistencia a la castración. Y creo que hemos tenido buenos resultados en general con esta estrategia. Y en cuanto a la enfermedad no metastásica, cuando desarrolla enfermedad metastásica, pues en este momento el tratamiento siempre van a ser antiandrogénicos de nueva generación, y para estos pacientes, si desarrollan enfermedad metastásica, definitivamente pues la quimioterapia va a ser la opción, ¿no? Bien, gracias. El doctor Gerson Marvelo está levantando la mano. Sí, buenos días. Buenos días, Gerson. Miguel Ángel, aquí estamos contigo. Buenos días. Que tengas un Gracias. feliz día, mi hermano, mi amigo. Igualmente. Miguel, quiero hacer una pregunta a ti o a la doctora encaminada a nuestros nuevos tiempos. Estos tiempos en que todo el mundo protesta que porque no hay medicamentos, que los hospitales no están surtiendo medicamentos y se vuelve un problema a veces hasta de origen político más que una cuestión médica. En los pacientes con enfermedad no metastásica, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto que tú puedes decir, bueno, a este paciente se le cumplió con el tratamiento básico, por decirlo de alguna manera, estándar, sin necesidad de pedir que un paciente tenga que llegar a medicamentos que están en ensayos clínicos o algo así? Quisiera ver si se me entiende la pregunta, ¿no? Decir, Sí, bueno, sí, se entiende. tratamiento y no tenemos por qué buscar medicinas que están más allá de la capacidad del instituto o de cualquier otra institución, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social,
para tratar de cumplir con ese medicamento y no salir el médico o la institución expuesta en algún medio de comunicación como que no le está dando el tratamiento a sus pacientes? Sí, médicamente tienes que evaluar, básicamente el M0 es una etapa difícil de diagnosticar, y son los menos casos que tenemos. Hay que considerar varias cosas. Una es la cinética del antígeno. Un periodo de doblaje corto implica un riesgo más alto de que el paciente desarrolle metástasis. Y es cuestionable también en cuánto tiempo un M0 se vuelve M1. Es una cuestión muy importante porque hay pacientes que tienen un periodo de doblaje muy largo y M0 y el paciente puede desarrollar una metástasis dentro de los siguientes 2 a 3 años. De tal manera que no todos los M0 van a requerir tratamiento, solo aquellos pacientes que exhiban una biología acelerada del tumor. Como lo mencionaba, la cinética del antígeno es muy importante. La otra es el grado tumoral y la etapa clínica inicial que tuvimos con este paciente. Entonces, son factores a considerar. Tenemos opciones de tratamiento para el M0. Básicamente hay dos, la apalutamida y la darolutamida. Ya en cuestión de la disponibilidad de estos medicamentos, pues nosotros indicamos el tratamiento y ya se verá de acuerdo a la institución donde estén la posibilidad de administrarlo o no. Doctora Sobrevilla, un comentario acerca de esto. Sí, creo que pues lo que habíamos comentado, ¿no? Justo lo que comenté en mi plática, lo que está comentando ahorita usted, doctor, que lo importante es identificar a los pacientes, ¿no? Creo que por ahí tenemos que empezar y generando pues una necesidad quizás, ¿no? Podamos justamente echar para adelante para que pueda haber una disponibilidad mayor de este tipo de medicamentos para este tipo de pacientes. Sí, quedó contestada la pregunta, Gerson. Sí, Miguel, Sí. parcialmente, pero a ver, doctora, yo me refería a esto. Yo soy cirujano oncólogo, ¿no? Soy cirujano oncólogo, pero siempre estoy en las charlas de Miguel y trato de estar más o menos al día en cuanto a nuevas terapias en el tratamiento de cáncer de próstata. Entonces, yo laboro en el ISSSTE, por así decirlo, ¿no? Yo agarro mi paciente que viene con un cáncer de próstata metastásico, por decir algo, no metastásico, y se lo envío al oncólogo médico que está en otra ciudad, y él le da tratamiento X, y el paciente presentó progresión a la enfermedad. ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo le puedo decir, bueno, a este paciente ya no te lo envío más porque siento que ya cumpliste con el tratamiento que le tenías que estar dando, que le debías haber dado para esta etapa clínica? Y desde el punto de vista, teniendo en cuenta los tiempos actuales, a lo que yo me refiero, ya ve que ahorita quieren demandar o salir en peligro porque no nos está dando el medicamento adecuado. Resulta de que yo leí que la enzalutamida y la biaterona o la apalutamida se deben dar en estos pacientes, por decir algo, con pacientes para lograr un bloqueo, y a mí no se me está dando. ¿Hasta qué punto el médico puede decir a usted, señor, se le dio el tratamiento con el que la institución cuenta, y sentirse uno desde el punto de vista ético y hasta personal y hasta legalmente protegido? Es decir, usted se le dio todo, ¿no? Estoy de acuerdo de que lo que decía el doctor Jiménez, el asunto es que legalmente, y estas cuestiones a veces el paciente no está dispuesto a aceptar que todos los recursos de los que dispone la institución le fueron entregados, pues, y no necesariamente lo que aparece publicado hay que dárselo. Sí, creo que en este sentido, pues lo más importante es lo que usted comenta, ¿no? O sea, darle al paciente los medicamentos que nosotros tenemos disponibles, y los que no tenemos disponibles, pues simplemente poner una nota de que no está disponible, ¿no? Siempre es bien importante, ahora sí que nosotros, nuestra mejor defensa es el expediente clínico, es la nota médica, poner que pues no se le ofreció ese tratamiento o no se le pudo dar tratamiento porque no había disponibilidad en ese momento o en general en el hospital, ¿no? Estamos pues en tiempos pues, muy complicados.
pero al final si sabemos, ¿no? Que digamos que si tenemos un antecedente de esto, pues es lo mejor, ¿no? Digo, obviamente para el paciente es muy complicado, ¿no? Aquí también en el instituto lo vemos día a día, ¿no? Que no hay medicamentos o que no hay, digamos que no están aprobados los medicamentos que tenemos, que hay aprobaciones mundiales, etcétera. Bueno, pues simplemente comentarle al paciente que no hay disponibilidad en ese momento y asentarlo en el expediente clínico para que quede un antecedente. Y pues esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? No, creo que estamos cumpliendo con nuestro trabajo al final de cuentas. Simplemente no podemos tener pues influencia en este tipo de situaciones. Doctora, Sí, muchas gracias. Muchas una gracias. situación, Gerson, que es que este problema no es solamente nacional, sino es un problema mundial. Y incluso en NCCN de 2022 se vuelven a retomar algunos conceptos que se habían olvidado. Y es que muchos pacientes hacen lo que se llama un síndrome de escape antiandrogénico. Y en la actualidad la recomendación de tratamiento es con castración, ya sea quirúrgica o con análogo o con antagonista. Cuando el paciente empieza a elevar antígeno, se agrega un antiandrogénico no esteroideo clásico, que puede ser bicalutamida, nilutamida o flutamida incluso se menciona. Cuando el paciente deja de responder a esto, se puede suspender el antiandrogénico y hacer como se hace en docetaxel, un rechallenge, y vuelve el paciente a responder algunos meses. Posteriormente, si exhibe resistencia o progresión a la enfermedad, se puede cambiar por una droga con un mecanismo de acción diferente. Si no tenemos nosotros un superantiandrogénico o no, el paciente no desea ir a quimioterapia, se puede incluso ensayar alguna droga como los estrógenos o como el ketoconazol, que está disponible en todos lados y que ofrece respuesta. Nosotros en el instituto tenemos un estudio de casi 100 pacientes a quienes les dimos detiletilvestrol junto con un antiagregante plaquetario y retardamos la aplicación de quimioterapia hasta casi un año, sin toxicidad. Y eso es importante. Solamente que ahora también hay cierta presión para agregar los superantiandrogénicos de manera inicial. Pero recordemos que existen algunas otras alternativas que no necesariamente implican el uso de superantiandrogénicos. Y el docetaxel es una excelente droga que fue la que hizo el parteaguas y que aumentó la sobrevida en este tipo de pacientes que antes no se tenía exhibido una respuesta tal. De manera que sí hay algunas alternativas para esto. Y la crisis no es solamente nacional, es mundial. Sí, Miguel. Muchas Bien. gracias. En obvio del tiempo, vamos a pedirle a la doctora Nora Sobrevilla si nos da la siguiente plática, que es el tratamiento médico del cáncer renal. Aquí estamos entrecruzados ya esta es la de la doctora Escabuso. Si ponemos la de la doctora Sobrevilla, por favor. Porque hay beneficios que se exhiben en el tratamiento del cáncer de riñón médicamente, y sabemos que tradicionalmente el cáncer de riñón es quirúrgico mientras la enfermedad lo permita. Sin embargo, en la actualidad hay estudios que han mostrado el beneficio para un grupo de pacientes con tratamiento médico en vez de tratamiento quirúrgico. Para esto vamos a pedir a la doctora Sobrevilla. ¿Sí está lista? Y si no, pasamos con la de la doctora Escabuso. La siguiente fase es el tratamiento quirúrgico del cáncer renal. Nosotros como cirujanos siempre vamos a ofrecer lo que consideramos hasta el momento el estándar de oro para el tratamiento del cáncer de riñón. Si la doctora Ana Escabuso es médico adscrito al Departamento de Urología del Instituto Nacional de Cancerología. Buenos días a todos. ¿Me deja conectar la compu, porfa? ¿Cerró esta? Ajá.
Muchas gracias, doctor Jiménez, para la presentación. Y vamos a... espérame. A empezar la presentación. A nivel mundial, el cáncer renal es el sexto cáncer más diagnosticado en el hombre y el 10º cáncer más diagnosticado en las mujeres. Constituye solo el 5,3% de todos los diagnósticos oncológicos y en los últimos decenios se ha registrado un aumento de la epidemiología del cáncer renal. Como pueden ver, en el 2021, según datos del Globocan, se diagnosticaron a nivel mundial 48,000 nuevos casos, constituyendo el 5% en los hombres y 27,900 casos en las mujeres, constituyendo el 3% de los cánceres diagnosticados. Se pueden ver como causa de mortalidad, no aparecen en las primeras 10 causas de mortalidad por cáncer, el cáncer renal. A nivel México, en el 2020 fue el cáncer más diagnosticado número 11 con 5,925 casos, de los cuales se murieron 3,000 casos. ¿Cómo se puede diagnosticar el cáncer renal? Se puede diagnosticar como masa renal localizada, como enfermedad localmente avanzada o como enfermedad metastásica. Solo el 25 al 30% de los casos pueden tener metástasis al diagnóstico, y para los casos con enfermedad localizada, el riesgo de desarrollar enfermedad metastásica es alrededor del 20-40%. Perdón la interrupción, es que no está corriendo la plática. No. Están poniendo la de allá arriba. Ok. El 20-40% de los casos que se diagnostican inicialmente con enfermedad localizada desarrollarán a lo largo de los 5-10 años metástasis. Y acerca de la mortalidad por estadio, podemos decir que las sobrevida baja hasta un 12% cuando la enfermedad está diagnosticada en fase metastásica, y en los estadios iniciales, sin evidencia de metástasis, la sobrevida a los 5 años es del 93%. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas del cáncer renal? Puede ser vigilancia activa, ablación térmica, pero el gold standard sigue siendo el tratamiento quirúrgico. El cáncer renal se considera una enfermedad quirúrgica casi al 100%, y se puede realizar curación de la enfermedad solo con tratamiento quirúrgico, a pesar de todas las alternativas terapéuticas que hay. ¿De qué depende el tratamiento quirúrgico? Aparte del estadio de la enfermedad, depende de la edad, o sea, la modalidad en que escogemos nuestro tratamiento quirúrgico, que sea abierto o mínimamente invasivo. Depende de la edad, de la presencia o no de obesidad, del tamaño tumoral y de antecedentes de cirugía abdominales. ¿Cuáles son las evidencias hasta el momento en cáncer renal? Acerca de la nefrectomía radical, sigue siendo el tratamiento de lesión en los pacientes con tumores mayores de centímetros, o sea, T2. La cirugía laparoscópica tiene una menor morbididad en comparación a la cirugía abierta, digamos que es el tratamiento de lesión. Solo en caso de tumores localizados realizamos nefrectomía parcial, y el abordaje en caso de nefrectomía parcial puede ser abierto, laparoscópico, robótico, dependiendo del centro, dependiendo de la experiencia del cirujano. La cirugía mínimamente invasiva se asocia a menor estancia hospitalaria, menor complicaciones. Y en caso de realizar nefrectomía parcial, cuando hay borde positivo, no hay que ampliar haciendo nefrectomía radical, porque acabamos sobretratando los pacientes. Cuando realizamos nefrectomía parcial, en caso de pacientes monorreno, que puede ser anatómico funcional, o en caso de paciente con sea renal hereditario o con morbidades que pueden llevar a cabo insuficiencia renal.
Acerca de la linfadenectomía, adrenalectomía trombotumoral, lo que vamos a ver ahorita, la linfadenectomía no se realiza de manera sistemática en los pacientes con cáncer renal. Acerca solo del 13 al 32% de los pacientes tendrán ganglios positivos y de los pacientes cuando realizamos linfadenectomía, solo desde el 7 al 20% tendrán ganglios positivos. Entonces, dado que el cáncer renal es un cáncer que se metastasisa hacia por vía linfática que por vía hemática, no está justificado realizar la linfadenectomía de manera sistemática. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener ganglios positivos? Depende del grado nuclear, de la presencia de componentes sarcomatoides, del tamaño tumoral, del osterio tumoral y de la presencia de necrosis coagulativas. Ya de este estudio del EORTC del 2009 de Van Poppel, se demostró que no hay diferencia en sobrevida global en tiempo de progresión de la enfermedad si realizamos linfadenectomía en los pacientes desde T1 a T3. Entonces, desde un punto de vista oncológico no está tampoco justificado hacer linfadenectomía. Y las guías actuales nos indican que la linfadenectomía sirve nada más para tipificación del tumor, para establecer el pronóstico, para el seguimiento, pero no tiene hasta el momento evidencia que pueda ayudar en términos de sobrevida global o sobrevida cáncer específica. Entonces, la linfadenectomía nada más la realizamos cuando hay evidencia de ganglios involucrados, palpables quirúrgicamente y que sean resecables. Y acerca de la adrenalectomía, antes la nefrectomía se realizaba de manera sistemática con la adrenalectomía. Hasta el momento no está justificada hacer la adrenalectomía de manera sistemática porque no todos los pacientes tienen involucro de la glándula suprarrenal, hasta solo menos del 1% de los pacientes con tumores renales menores de 7 centímetros tendrán involucro de la glándula suprarrenal. Y aun cuando hay tumores mayores de 7 centímetros, cuando hay tumores de T3 con presencia de trombotumorales, el porcentaje de involucro de la glándula ipsilateral es menor al 10%. Entonces, se hace la adrenalectomía nomás cuando hay evidencia clínica de involucro de la glándula suprarrenal y cuando hay localización del tumor a nivel del polo superior. Entonces, no se realiza de manera sistemática. Y acerca de la trombectomía, en cáncer renal hay que decir que solo el 4 o 10% de los pacientes presentarán involucro de los vasos, o sea, que sea la vena renal o la vena cava en su decurso, si inferior que superior. La trombectomía en caso de cáncer renal sigue siendo uroterapéutico y la única alternativa terapéutica sigue siendo la cirugía, o sea, podemos lograr una sobrevida cáncer específica 5 años del 60% si logramos asportar completamente el tumor. La tipología de cirugía que se realiza depende del tamaño del tumor. La presencia de ganglios linfáticos no empeora el pronóstico de estos pacientes si hay presencia de trombos y la trombectomía sigue siendo la única alternativa terapéutica en los pacientes que tienen T3, o sea, involucro de la vena renal o de la vena cava inferior. Y acerca de la nefrectomía en caso de presencia de metástasis, el debate sigue siendo abierto. En la época de la era citoquímica ya sabíamos que los pacientes sometidos a nefrectomía citorreductora tenían una ventaja de sobrevida en comparación a aquellos que no tenían nefrectomía citorreductora, y así también se confirmó desde estudios retrospectivos en la época de terapias blancos. Los pacientes seleccionados para
para nefrectomía citorreductora han sido seleccionados, digamos, de manera con criterios diferentes en la época de las citoquinas y en la época de la terapia blanco. Sin embargo, hay que decir que quizás esos criterios no son tan adecuados para seleccionar los pacientes para nefrectomía citorreductora, porque no, es mucho más adelante, mucho más. Más. Aquí está, sí. Ok, gracias. Porque los criterios quizás para seleccionar los pacientes para nefrectomía citorreductora deberían ser más ampliados. En este estudio del 2010, CULP describió esos criterios clínicos que deberíamos de considerar para seleccionar nuestros pacientes por nefrectomía citorreductora. Y CULP describió que la presencia de más de 4 de estos criterios clínicos que van de presencia de metástasis hepática o adenopatía retroperitoneal o adenopatía subradiafragmática o presencia de estado tumoral mayor a 3, indica que no hay beneficio de realizar nefrectomía citorreductora. En la historia, la nefrectomía citorreductora servía nada más a paliar, a controlar síntomas. Pero en la época de la terapia blanco, el debate siguió abierto porque al parecer podría aumentar también, no solo desde un punto de vista paliativo, sino desde un punto de vista oncológico, puede mejorar la sobrevida. Y actualmente con los nuevos, con los nuevos inmunoterapia, hay el debate todavía abierto, en el sentido que otra vez tenemos dudas si realizar nefrectomía, si tienes beneficio con los nuevos medicamentos que nos indican las guías que tenemos que utilizar en los pacientes metastásicos. O sea, con los inmunoterápicos todavía no sabemos si realizar de manera sistemática a todos los pacientes nefrectomía. Sí sabemos que cuando los pacientes reciben terapia blanco inmunoterapia, tenemos un beneficio en la reducción del tumor. Hasta el 60% de los pacientes pueden reducir de su tamaño tumoral, y esto incluye una ventaja desde un punto de vista quirúrgico porque nos permite resecar tumores de tamaños tumoral menores. Entonces, ser técnicamente mucho más factibles. Pero, como le decía, si realizar o no la nefrectomía con los nuevos medicamentos es un debate todavía abierto, en el sentido que no es obsoleto realizar nefrectomía citorreductora porque sirve siempre para paliar síntomas y sirve también para controlar la enfermedad. De los nuevos ensayos que están abiertos, todavía no sabemos cuáles son los resultados con la cirugía, porque solo un 20% de los pacientes ha sido sometido de manera temprana a nefrectomía citorreductora. Lo que sí se describió en el 2019 es que técnicamente con el uso de la nueva inmunoterapia podría ser mucho más complicado realizar una nefrectomía citorreductora por el aumento de la fibrosis y de la relación desmoplásica. Pero sigue siendo actual que a realizar nefrectomía en caso de metástasis sirve para controlar síntomas. Eso no ha cambiado a lo largo de los años, y hay que considerar que hasta un 80% de los pacientes metastásicos tienen síntomas debido a crecimiento local. Entonces, realizar nefrectomía ayuda hasta a la mitad de los pacientes a resolver los síntomas, entonces a mejorar calidad de vida. Sí,
será solo paliativa la nefrectomía en la época de la inmunoterapia, lo descubriremos con los resultados de los nuevos ensayos. Entonces, el tratamiento quirúrgico en los estadios localizados del cáncer renal sigue siendo el gold standard, y acerca de la nefrectomía en el ámbito de la enfermedad metastásica, sigue siendo todavía el debate abierto si tiene un valor oncológico o no. Muchas gracias. Gracias, doctora Escabuso. La siguiente plática está a cargo de la doctora Nora Sobrevilla y dejamos un espacio al final para preguntas y comentarios, dado que quisiera yo hacer un punto de reflexión. El tratamiento quirúrgico sigue siendo vigente, al igual que el tratamiento médico. Aquí no estamos enfrentándonos sobre cuál es mejor o peor, sino los dos son útiles para un grupo específico de pacientes candidatos a cada tratamiento. Así que vamos a pedirle a la doctora Sobrevilla que nos hable acerca de la experiencia que tiene y pues los principales estudios que enfrentan este tipo de situaciones para el paciente con cáncer de riñón. Doctora. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir con la siguiente plática del tratamiento sistémico de el cáncer renal, y me voy a enfocar al cáncer renal de células claras, ¿no? Y bueno, estos son datos de Estados Unidos. Desafortunadamente no tenemos datos tan claros en México epidemiológicos acerca del cáncer renal. Sin embargo, creo que tenemos una epidemiología completamente distinta. Como podemos ver en esta gráfica de PAE, pues realmente los pacientes con cáncer renal en Estados Unidos, la mayor parte de ellos van a ser diagnosticados en etapas localizadas. Y esto es evidentemente muy importante para el pronóstico de la enfermedad, como podemos ver en la gráfica de la derecha, en donde observamos que aquellos pacientes que tienen una enfermedad a distancia, pues tienen una expectativa de supervivencia bastante baja, de alrededor del 30% a 5 años. Y creo que también es importante tomar en cuenta que estos pacientes con enfermedad que es regional, ¿no? Aquí le llaman regional, pero me imagino que estaremos hablando de pacientes que tienen tumores avanzados, ¿no? Localizados, pues, pero resecables también, pero que eventualmente, pues, van a tener hasta un 30% de probabilidades de recurrencia, y pues que al final los va a poner en una situación en la que están también los pacientes con enfermedad a distancia. Entonces, en este sentido, el desarrollo de tratamientos sistémicos es muy importante. Afortunadamente también, al igual que en cáncer de próstata, desafortunadamente quizás como comentaban en la plática anterior, para países que tienen menos recursos, pues realmente las opciones de tratamiento de primera línea se han expandido notablemente durante los últimos años. Antes del 2018, pues el tratamiento de elección que teníamos para estos pacientes era pazopanib y sunitinib, unos TKIs, pero en el 2018 se introdujo para el tratamiento de primera línea del cáncer renal de células claras metastásico esta combinación de ipilimumab más nivolumab. Y a partir de ahí, cada año prácticamente hemos tenido estudios que demuestran el beneficio de otras combinaciones. Por ejemplo, aquí la de axitinib con avelumab, la de pembrolizumab más axitinib. Muy importante también decir que hay algunos TKIs como monoterapia que también se han introducido como tratamientos de primera línea en estos últimos años. Y en el 2021, hace poco
pues menos de 8 o 10 meses, justamente se dieron los resultados de las combinaciones de cabozantinib más nivolumab y de pembrolizumab más lenvatinib. Y creo que en cuanto a la decisión del tratamiento de primera línea para un paciente, es importante, o para mí, la consideración primera que hago es, uno, el tipo histológico. Como les comentaba, no es lo mismo tener un cáncer renal de células claras que un cáncer renal de células no claras. Esto es algo que tenemos que tener claro desde el principio porque se van a tratar de manera distinta. Sabemos que la mayor parte de los pacientes con cáncer renal van a tener un cáncer renal de células claras, pero es importante que nuestro patólogo nos especifique qué tipo de cáncer renal es. Y también es muy importante que aunque la enfermedad sea metastásica, debemos tener por lo menos una biopsia que nos corrobore si este tumor efectivamente es un tumor de células claras o un tumor de células no claras, porque como les comenté previamente, pues el tratamiento va a ser distinto para cada una de estas entidades. Por otro lado, la segunda cosa muy importante que uno tiene que ver antes de iniciar tratamiento para un cáncer renal de células claras metastásico es justamente el pronóstico de ahora de acuerdo a los criterios del consorcio de la IMDC, ya que, bueno, no solamente nos va a hablar de pronóstico en este momento, sino que también nos va a ser de ayuda para la elección del tratamiento. Podemos ver que aquellos pacientes de buen pronóstico justamente son pacientes que tienen una supervivencia bastante prolongada y que justamente en estos pacientes yo creo que es muy importante estas cuestiones de, sigue siendo importante estas cuestiones de la nefrectomía citorreductora, de la metastasectomía, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la plática. Y obviamente tenemos el otro lado del espectro, que son los pacientes de riesgo pobre, en los cuales evidentemente la urgencia es iniciar un tratamiento sistémico que ayude a controlar la enfermedad sistémica y ya después, de acuerdo a las respuestas, pues quizás se podrá ver si es que podemos o no podemos tener alguna intervención quirúrgica. Estos son los estudios, todos los estudios de primera línea que se han desarrollado a partir del 2018 para el tratamiento de primera línea del cáncer renal de células claras metastásico. Como pueden ver, pues son prácticamente 6 estudios distintos. No todos han logrado demostrar el beneficio que se habían propuesto desde el inicio, pero en la mayor parte de ellos, pues se ha visto que las combinaciones en este momento son la mejor opción para estos pacientes. Nada más para pues darles un pequeño resumen, no es, ahora sí que por obvio de tiempo tampoco va a ser posible analizar cada uno de estos estudios con profundidad, pero creo que es importante por lo menos ver cuáles son sus similitudes, cuáles son sus diferencias para, digamos que poder, ¿no?, ir haciendo una elección de tratamiento, la que mejor nos acomode a nosotros y al paciente para darle tratamiento. Obviamente, como les había comentado, tenemos por lo menos 5 estudios positivos de diferentes combinaciones y cada uno de estos estudios es diferente y es por esto que no podemos hacer realmente una comparación directa entre estas combinaciones. Por ejemplo, dentro de las características del estudio, pues podemos ver que el estudio CheckMate 214 de ipilimumab, nivolumab, solamente incluyó pacientes, o bueno, su objetivo primario iba dirigido hacia pacientes que tenían riesgo de la IMDC intermedio o pobre, y que asimismo, por ejemplo, este estudio del CheckMate 214, el estudio CheckMate 9R de la combinación de cabozantinib más nivolumab, tenían una proporción mayor de pacientes de riesgo pobre, ¿no? Lo cual pudo haber impactado al final en sus desenlaces. Otra cosa importante, como lo comentaba la doctora Escabuso, son las características sarcomatoides. Podemos ver que hay estudios que tienen más pacientes con características sarcomatoides y que eso también influye en el pronóstico de la enfermedad, como son, por ejemplo, el estudio de pembrolizumab más axitinib y el estudio de avelumab más axitinib.
También importante mencionar que no todas las combinaciones utilizan el TKI a las dosis plenas. Podemos ver que el estudio de cabozantinib más nivolumab y el estudio de pembrolizumab más lenvatinib utilizaron dosis ajustadas de estos fármacos respectivamente. Y algo creo que es muy importante antes de tratar de hacer una comparación entre estudios es que evidentemente los seguimientos son completamente distintos. Como les había comentado, pues los resultados del Checkmate 214 se soltaron desde el 2018 y en este sentido tenemos mucha más evidencia, mucho más largo plazo en comparación pues con los estudios más nuevos. Y estos son los resultados de los diferentes estudios. Pueden ver que definitivamente hay diferencias entre unos y otros. Importante nada más mencionar que para el estudio de ipilimumab más nivolumab, el análisis en la población total, es decir, independientemente del riesgo bueno, intermedio, favorable, era un objetivo secundario y no un objetivo primario. Y en este sentido, pues la realidad es que esta combinación específica ipi-nivo pues está recomendada principalmente para este tipo de pronóstico, y en buen pronóstico aún quedan algunas dudas de si algún paciente debería de estar tratado con este tipo de combinación. Podemos ver que si analizamos, ¿no? Si vamos viendo los diferentes datos, a lo mejor está poco claro por el color de las letras. Sin embargo, definitivamente, si vemos los diferentes estudios, creo que las combinaciones que nos han presentado en el último año, en el 2021, quizás podrían ser las más potentes que tenemos en este momento. Podemos ver cómo las tasas de respuesta son sumamente altas con la combinación de pembrolizumab más lenvatinib, llegan hasta el 70% con tasas de respuesta completa hasta en el 16%, lo cual es muy importante porque en todos los estudios de combinaciones hemos visto que aquellos pacientes con respuesta completa o con respuestas muy profundas van a tener una mayor supervivencia global en comparación con aquellos pacientes que tienen respuestas menos profundas. Y esto pues va a impactar evidentemente directamente en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión, cuyos objetivos pues ambos fueron cumplidos para todos los estudios antes mencionados. Entonces tenemos pues al menos 5 opciones de tratamiento distintas, todas con beneficio en supervivencia global, con algunas diferencias quizás, y que no podemos hacer realmente tantas comparaciones, ¿no? Entre los estudios por estas cuestiones de que hay muchas diferencias entre estudio y estudio. Entonces, ¿cómo podemos elegir la primera línea de tratamiento? Lo primero que todo se nos ocurre, pues evidentemente son los biomarcadores. Y lo primero, pues son los biomarcadores moleculares. Sabemos y también hay un estudio molecular bastante amplio del cáncer renal. Y sabemos que en el caso específico del cáncer renal de células claras, sí podemos identificar al menos 4 clústeres distintos, en los que, por ejemplo, los pacientes que están o que corresponden al clúster 2 son pacientes que van a tener expresión de genes angiogénicos mucho más elevados que aquellos pacientes que están en cualquiera de los otros clústeres. En este sentido, por ejemplo, los investigadores que hacen el estudio de atezolizumab más bevacizumab trataron de hacer justamente esta comparación en cuanto a perfiles moleculares con respecto a la expresión de los diferentes genes. Podemos ver en esta primera gráfica cómo las poblaciones son divididas en pacientes que tienen una alta expresión de genes angiogénicos y aquellos que no. Y podemos ver justamente que en el grupo de genes angiogénicos altos, atezolizumab más bevacizumab incrementó la supervivencia libre de progresión versus sunitinib. Y cuando ponemos esto con respecto más bien al tratamiento que recibió justamente el paciente, podemos ver que en aquellos pacientes que recibieron sunitinib hubo una mayor supervivencia libre de progresión en el subgrupo de angiogénesis alta en comparación con el subgrupo de angiogénesis baja, lo cual pues nos ahora sí que confirma que el antiangiogénico tiene buenas respuestas en aquellos pacientes que tienen una expresión génica
angiogénica alta y que muy probablemente en estos pacientes lo mejor pues sea dar o una combinación de antiangiogénico con inmunoterapia o incluso en algunos seguramente un antiangiogénico como monoterapia. Por otro lado, si dividimos a los pacientes de acuerdo a su expresión de genes de células T efectoras, podemos ver que definitivamente atezolizumab más bevacizumab demostró beneficio en supervivencia libre de progresión versus sunitinib en el subgrupo de aquellos pacientes que tenían una expresión génica de células T efectoras altas. ¿Cómo se traduce esto a la clínica? Bueno, pues la realidad es que no sabemos, ¿no? Desafortunadamente, y como comentábamos, pues no todos podemos secuenciar a todos nuestros pacientes y quizá no sea, al menos en este momento, la opción. ¿Tenemos alguna evidencia, alguna traducción de esta expresión génica de la que hablamos de angiogénesis? Bueno, es algo que se ha estado intentando hacer. Este es un estudio retrospectivo justamente de pacientes con cáncer renal de células claras y aquí los investigadores sí identificaron que, por ejemplo, los pacientes que tienen, bueno, en general, la expresión génica de los pacientes predomina una expresión angiogénica, una expresión mixta. La realidad es que estos pacientes que solamente tienen o que predomina la expresión de genes asociados a las células T efectoras, pues no es tan alta, ¿no? Generalmente los pacientes se van a presentar con una enfermedad con alta expresión angiogénica o en todo caso mezclada, y que además sí se logra identificar algún tipo de paciente, algún patrón de pacientes que van a tener una expresión angiogénica alta, como son aquellos que tienen metástasis gastrointestinales y aquellos pacientes que son mujeres o que tienen edad avanzada, ¿no? Entonces, evidentemente esto no se ha demostrado en ningún estudio prospectivo, pero quizás nos dé una pista de qué pacientes pudiera irles mejor un tratamiento antiangiogénico en combinación o sin combinación con inmunoterapia. Por supuesto, se están haciendo esfuerzos por hacer análisis prospectivos para tratar de identificar molecularmente qué paciente se va a beneficiar más de este tipo de tratamientos. Y este solamente es un ejemplo, es el estudio Bionic. Es un estudio que tomó pacientes con cáncer renal de células claras, les hizo una secuenciación genómica y los clasificó de acuerdo a su patrón molecular en estos subgrupos que hablábamos del 1 al 4, sabiendo que aquellos pacientes que están en el clúster 2 y que están en el clúster 3 son pacientes que en general son de buen pronóstico, como les comenté, con patrón angiogénico alto, y aquellos pacientes que se encontraban en el clúster 1 y en el clúster 4, que son pacientes en general de mal pronóstico y que los dividieron a su vez con expresión, digamos, génica inmune baja o alta. De acuerdo al clúster donde eran identificados estos pacientes, se aleatorizaban ya fuera si estaban en el clúster 2 o el 3 a recibir un TKI como monoterapia sunitinib o a recibir la combinación de ipilimumab más nivolumab, que es el estándar de tratamiento. Y aquellos pacientes que tenían o que caían en el clúster 1 y en el clúster 4, se les aleatorizaba a recibir ya fuera nivolumab como monoterapia o nivolumab más ipilimumab. Este es un estudio muy joven, apenas se presentaron los resultados de tasas de respuesta. Sin embargo, sí podemos identificar cómo hay diferentes patrones de respuesta para los diferentes clústeres con diferentes tratamiantes. Podemos ver en este clúster 2, que como decíamos tiene un patrón angiogénico muy alto, cómo las respuestas con antiangiogénico como monoterapia son prácticamente iguales que cuando se les da tratamiento con ipilimumab más nivolumab, aunque podemos ver que definitivamente con la inmunoterapia podemos alcanzar una mayor tasa de respuesta completa. Sin embargo, bueno, esto nos habla de que definitivamente estos pacientes son pacientes que pudieran beneficiarse incluso de un antiangiogénico como monoterapia. Si vemos el resto de los clústeres, creo que el otro que es muy, muy interesante es el último, el de la derecha, que es el normal like, uno de los de mal pronóstico, en donde podemos ver que pues el mayor beneficio se encontró con el duplete de ipilimumab nivolumab,
y prácticamente no se encontraron respuestas con la monoterapia de nivolumab. Entonces, creo que esta quizás no vaya a ser un practice changing, ¿no? Quizás no vamos a cambiar nuestra práctica clínica ni vamos a poder elegir de esta manera, pero creo que es un buen reflejo de que definitivamente el cáncer de riñón de células claras es una enfermedad heterogénea y que no todos los tratamientos son todos los pacientes. Quizás podamos hacer un esfuerzo para elegir de una mejor manera, una manera más objetiva a estos pacientes. Al no tener pues un biomarcador evaluado prospectivamente, pues evidentemente todos nos tenemos que hacer hacia los eventos adversos y la calidad de vida. Definitivamente, a pesar de que todas las combinaciones tienen beneficio en supervivencia global, definitivamente pues esto es a expensas de los eventos adversos. Podemos ver, por ejemplo, pues que quizás el mejor perfil de tolerancia, a pesar de todo, lo tiene ipilimumab más nivolumab. Recordar que en estos estudios la combinación de IPI más nivo se hacía con IPI a dosis bajas, es decir, 1 miligramo por kilogramo cada 3 semanas por 4 dosis, y el nivolumab se dejaba a una dosis de 3 miligramos por kilogramo cada 3 semanas de manera indefinida. Sin embargo, resulta ser en este momento la combinación con menos toxicidad, y quizás las combinaciones más tóxicas pues son efectivamente aquellas que son un poquito más, aquellas que son aparentemente un poquito más efectivas, ¿no? Vemos aquí como la combinación de pembrolizumab más lenvatinib va a tener suspensiones de cualquiera de los dos tratamientos hasta en el 41% de los pacientes que son tratados con esta combinación, y que definitivamente la suspensión por algún evento adverso relacionado al medicamento se va a presentar hasta en el 15% de los pacientes tratados con cabozantinib más nivolumab. Entonces, definitivamente hay tasas de toxicidad más importantes para estos tratamientos. Los perfiles de toxicidad son distintos también. Si vemos aquí los cuadritos azules, pues definitivamente pembrolizumab más lenvatinib parece tener una tasa de eventos adversos grado 3, 4, pues mayor que prácticamente todas las combinaciones. Diarrea, hipertensión, fatiga, pérdida de peso, proteinuria, vómito, son algunos de los eventos adversos grado 3, 4 más frecuentes que vamos a tener con esta combinación. Sin embargo, bueno, pues podemos ver también que, por ejemplo, con pembrolizumab más axitinib hay una tasa un poquito mayor para eventos adversos hepáticos, elevación de AST, ALT, y con cabonivo, pues quizás un poquito más de síndrome mano-pie en comparación con otras combinaciones. Hipertensión, bueno, pues importante recordar que es una toxicidad de clase y que siempre la vamos a tener más o menos en el mismo grado para todos los pacientes, pero pocas veces es una toxicidad limitante y la podemos controlar con antihipertensivos. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad de vida? Bueno, es difícil, obviamente, comparar de nueva cuenta, especialmente porque cada estudio tiene su análisis de calidad de vida, cada estudio utilizó escalas distintas para evaluar la calidad de vida. Algo que se le critica mucho a los estudios de nivolumab, tanto en su combinación con ipilimumab y cabozantinib, es el tipo de evaluación que se le hizo, que solo utilizó el FKSI 19. Sin embargo, para ambos estudios aparentemente no hay un deterioro de calidad de vida para las combinaciones de ipinivo o cabonivo. Una evaluación un poquito más objetiva es para aquellos pacientes que fueron evaluados en los estudios de pembrolizumab, tanto en su combinación con axitinib o su combinación con lenvatinib. Como les comentaba, en especial pembrolizumab más lenvatinib, pues tiene una tasa de toxicidad más alta que cualquiera de las otras combinaciones. Sin embargo, si vemos en estas dos gráficas, ninguna de las dos combinaciones aparentemente deteriora la calidad de vida en comparación con sunitinib. Entonces, esto también creo que es importante a la hora de elegir un tratamiento. Entonces, ya habiendo dicho esto, bueno, ¿cuál es para mí la mejor manera de decidir la primera línea para mi paciente? Bueno, uno, como les había comentado, primero tomar en cuenta los criterios de la IMDC. Si es un riesgo favorable o bueno,
El paciente generalmente está asintomático porque normalmente estos pacientes con riesgo bueno son pacientes con bajo volumen tumoral, con pocos síntomas. Definitivamente mis objetivos de tratamiento, pues entre los más importantes justamente es tratar de tener una combinación que tiene eventos adversos bajos, que me va a deteriorar lo menos posible la calidad de vida y obviamente pues pongo todos los demás puntos como supervivencia global, supervivencia libre de progresión, etcétera, pues todavía son muy importantes tanto para mí como para el paciente, pero quizás lo pongo por abajo justamente de este tipo de cosas como la toxicidad. Si es un paciente de pronóstico intermedio pobre, creo que ahí es muy importante ver las características del paciente, principalmente si está asintomático o sintomático, quizás tomaría en cuenta algunas otras cuestiones como por ejemplo el porcentaje de patrón sarcomatoide. Sin embargo, en aquellos pacientes asintomáticos, evidentemente las duraciones de las respuestas, las tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión son lo más importante en mi concepto y quizás los eventos adversos y la calidad de vida bajen un poquito de importancia. Pero en pacientes sintomáticos, definitivamente las tasas de respuesta son lo más importante, tratar de controlar síntomas, tratar de disminuir el volumen tumoral y en ese sentido es importante para mí dar una combinación que parezca al menos en el papel un poquito más eficaz. En ese sentido, por ejemplo, si yo tuviera un riesgo favorable o bueno, quizás le daría pembrolizumab más axitinib, siendo una de las combinaciones menos tóxicas. Podría considerar quizás también darle una combinación de avelumab más axitinib, sin embargo, recordar que todavía no tenemos los datos de supervivencia global de esta combinación y mientras esto no lo tengamos a la mano, pues quizás pembrolizumab axitinib sea la mejor opción. En un paciente de pronóstico intermedio pobre, asintomático, como les comenté, pues los eventos adversos también son importantes para mí. Quizás lo primero que consideraría sería dar una combinación de ipilimumab-nivolumab, pero también creo que es buena idea poder dar nivolumab más cabozantinib o pembrolizumab más axitinib. Y en aquellos pacientes con enfermedad de pronóstico intermedio pobre, sintomática, creo que aquí es en donde más tendría papel para mí la combinación de pembrolizumab más lenvatinib por la cuestión de los eventos adversos. Sin embargo, definitivamente nivolumab más cabozantinib e ipilimumab más nivolumab podrían ser opciones para nuestros pacientes. Y esto realmente ha cambiado los patrones de tratamiento para los pacientes con cáncer renal de células CRAS metastásico, pues aparentemente sí. Podemos ver en estos estudios cómo a través de los años los pacientes que son tratados con antiangiogénicos van disminuyendo y va aumentando la cantidad de pacientes que son tratados con algún medicamento de inmunoterapia. Y lo más importante, creo yo, es que justamente ha cambiado el patrón de tratamiento para los pacientes de acuerdo a los criterios pronósticos de la IMDC. Podemos ver cómo aquellos pacientes de pronóstico bueno siguen siendo en su mayor parte tratados con antiangiogénicos, incluso como monoterapia, y aquellos pacientes de pronóstico pobre o de pronóstico intermedio, podemos ver cómo cada vez se van utilizando más las combinaciones de inmunoterapia o de inmunoterapia más TKI. Tenemos también ya datos, digamos que retrospectivos de pacientes que han sido tratados con este tipo de combinaciones y definitivamente podemos ver que las combinaciones son mejores que el antiangiogénico como monoterapia. Estos son datos pues que son relativamente tempranos, quizás las combinaciones de IO más TKI no estaban tan introducidas y pareciera tener un beneficio menor que la combinación de IO-IO, pero yo creo que más o menos las combinaciones van a estar eventualmente prácticamente traslapadas. No creo que vaya a haber una combinación, o al menos no vamos a saber, ¿no? Pronto cuál va a ser la combinación mejor, si una combinación IO-IO o una combinación IO-TKI. Hay definitivamente muchos puntos pendientes. La elección del tratamiento de primera línea creo que se puede explorar mucho más allá de lo que tenemos en este momento. Evidentemente la secuenciación, si utilizamos un combo en primera línea, ¿qué es lo que vamos a utilizar en segunda línea? ¿Cuál es la mejor segunda línea?
la cuestión de los biomarcadores y evidentemente pues nuevos agentes que vienen en estos años, ¿no? Uno de los más importantes son los inhibidores de HIF-2 alfa que ya están pues prácticamente tocándonos la puerta. Y evidentemente el acceso, ¿no? Que es lo que platicábamos hace un momento con cáncer de próstata, que desafortunadamente pues muchos países, ¿no? De bajos recursos no van a tener acceso a este tipo de tratamientos. Y ya por último, en 5 minutos les quiero hablar un poquito de la adyuvancia. Como sabemos, los pacientes de alto riesgo, al menos los pacientes con estadios clínicos 3, van a tener una supervivencia global pues de alrededor entre 53 y 67% y el riesgo de recurrencia a 5 años pues es hasta del 64%. Definitivamente el cáncer renal de células claras de alto riesgo se va a asociar a un riesgo de recurrencia de alrededor del 40% postquirúrgico. Entonces, hay pacientes que tienen la necesidad justamente de recibir un tratamiento adyuvante que les ayude a prolongar su supervivencia libre de recurrencia. Y históricamente, pues, tenemos un gran número de estudios que han tratado de ver si los TKIs como monoterapia son útiles en este contexto de la enfermedad. Y el único que ha tenido quizás algún beneficio es justamente el estudio STRAC, que como saben, evaluó sunitinib contra placebo por 1 año en pacientes con cáncer renal de células claras de alto riesgo y demostró un beneficio en supervivencia libre de recurrencia para estos pacientes. Sin embargo, siempre ha sido muy controvertido y la realidad es que no es un estándar de tratamiento, pues prácticamente en ningún lugar del mundo, ya que jamás, bueno, no, hasta el momento no ha podido demostrar un beneficio en supervivencia global, pero además tiene altas tasas de toxicidad. Podemos ver que únicamente el 56% de los pacientes completó el tratamiento a 1 año, el 45% de ellos tuvo que reducir las dosis y hasta el 27% de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento por eventos adversos. Hasta el 60% van a tener toxicidades grado 3-4 y esto pues limita mucho el uso de este tipo de medicamentos en el contexto adyuvante. Sin embargo, creo que es importante mencionar, porque hay que poner atención a esto, el estudio Keynote 564 que se presentó también el año pasado y que incluyó justamente este tipo de pacientes con cáncer renal, de células claras, completamente de células claras de alto riesgo, que hubieran sido sometidos a nefrectomía radical. Y algo importante es que también se incluyeron pacientes M1 metastasectomizados, siempre y cuando esta recurrencia hubiera sido dentro del primer año posterior al tratamiento quirúrgico y fueron aleatorizados a recibir ya sea pembrolizumab o placebo. Un factor de estratificación, un análisis preplaneado, fue justamente en estos pacientes que tenían enfermedad M1 y que eran metastasectomizados. El objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad. Podemos ver cómo aquí se cumplió el objetivo del estudio. Pembrolizumab tiene un beneficio en supervivencia libre de enfermedad en comparación con placebo. Sin embargo, no tenemos aún datos de supervivencia global, aunque las curvas van separándose. Aparentemente hay un beneficio, aún no se llega al número preplaneado y no se ha demostrado estadísticamente un beneficio. Si vemos el forest plot de la supervivencia libre de progresión, pues en general vemos que la mayor parte de los subgrupos analizados se beneficiaron, pero creo que un subgrupo bien importante que se benefició fue justamente estos pacientes M1 completamente metastasectomizados que fueron llevados posteriormente a un tratamiento de pembrolizumab por 1 año. Y creo que justamente en este contexto de la enfermedad, pembrolizumab adyuvante va a ser una herramienta muy útil para estos pacientes. Evidentemente hay eventos adversos para este medicamento, muchos más que para el medicamento con placebo, y esto sí tiene algo de impacto en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, podemos ver que aunque hay un deterioro mínimo de la calidad de vida para los pacientes tratados con pembrolizumab, en prácticamente todas las escalas evaluadas de calidad de vida, pues no hay un incremento estadísticamente significativo, por lo cual creo que, digamos que en comparación con la opción que teníamos previamente de sunitinib, pues definitivamente esta se vuelve una opción mucho más prometedora.
La FDA aprobó ya pembrolizumab adyuvante para pacientes de alto riesgo. De hecho, si hoy buscan las guías NCCN, las más recientes, pembrolizumab adyuvante ya está recomendado para pacientes con cáncer renal previamente nefrectomizados o con pacientes que tienen recurrencia de la enfermedad dentro del primer año y que son llevados a metastasectomía. Sin embargo, es bien importante tomar en cuenta que aún no se ha llegado al objetivo de supervivencia global y que muchos de nosotros pensamos que antes de que se vuelva un estándar de tratamiento tenemos que ver estos datos, ya que son justamente tratamientos costosos y evidentemente que tienen eventos adversos relacionados. Ya para terminar, pues mensajes para llevar a casa. El tratamiento sistémico del cáncer renal pues ha cambiado de manera pues muy importante en los últimos años con la introducción de la inmunoterapia y de las combinaciones. El estándar de tratamiento para pacientes con cáncer renal de células claras metastásicos, pues definitivamente en este momento es una combinación, independientemente del riesgo de la IMDC, la combinación que ustedes quieran, que ustedes prefieran. Todas han demostrado beneficio en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y además tienen un perfil de seguridad que digamos puede ser aceptable. Sin embargo, bueno, existen aún necesidades de estos pacientes, en especial creo que los biomarcadores son muy importantes. Probablemente haya pacientes que estamos sobretratando, ¿no? Que podrían recibir un tratamiento antiangiogénico como monoterapia o incluso inmunoterapia como monoterapia y no necesariamente una combinación. Y el tratamiento adyuvante pues sigue siendo controvertido, falta todavía un poquito más, probablemente un par de años para que podamos ver este beneficio en supervivencia global que los oncólogos médicos siempre queremos ver en pacientes que tienen una enfermedad completamente resecada. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a dar solamente lugar a una pregunta que se hizo sobre el papel de la linfadenectomía en cáncer de riñón. Doctor Escabuso, ¿quisieras responderla? Doctor Godínez, buenos días, muchas gracias por su pregunta. Hay que ver la linfadenectomía como opcional. Podría ser de manera estándar, o sea, leo la pregunta que el doctor hizo, si la linfadenectomía va a ser de manera sistemática aceptada en cáncer renal. Creo que no, porque el estudio del pembro de adyuvancia en cáncer renal no tiene un brazo donde se seleccionan los pacientes con o sin linfadenectomía. Entonces, llegar a esa conclusión que va a ser de manera sistematizada obligatoria, la linfadenectomía es muy precoz. Los resultados del Keynote 564 nada más están a 24 meses. No podemos sacar conclusiones acerca de la linfadenectomía cuando el estudio es más focalizado a ver la eficacia del pembro en adyuvancia en cáncer renal localizado. Y los pacientes seleccionados para recibir adyuvancia con pembro son pacientes que tienen más que nada factores sarcomatoides. La mayoría de los pacientes tienen alto riesgo para recurrencia por factor histológico, notando dependiendo de la N. Para ver si hay diferencia con o sin la linfadenectomía en términos de sobrevida, deberíamos de pedir un brazo aparte en ese estudio mismo. De manera sistematizada, hacer la linfadenectomía nada más para hacer adyuvancia podría ser todavía muy precoz como conclusión. Gracias. Bien, muchas gracias. En no habido el tiempo, damos por terminada la sesión de cáncer genitourinario. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí. Gracias.